Hola chiquillos y chiquillas del Instituto Lautaro, tercero medio. Soy la profesora María Luisa y les envío a la distancia un abrazo, esperando que estén bien dentro de la situación en la cual todos y todas estamos. Les voy a compartir pantalla para que podamos ver una presentación respecto a nuestra asignatura y lo que estamos haciendo en estos días de confinamiento o de clases remotas. Este es el libro con el cual estamos trabajando las actividades de nuestra asignatura. Se llama ¿Qué significa todo esto? Y entiendo que ustedes ya lo deben tener en su poder y ya lo empezaron a trabajar. Idealmente hay que leerlo capítulo a capítulo, semana a semana. Y en cada guía que voy entregándoles, estamos examinando, desarrollando uno de los capítulos de este libro. Thomas Nagel es un filósofo norteamericano. En este libro nos plantea 10 capítulos. En el primero nos habla del quehacer filosófico y del capítulo 2 en adelante nos plantea algún tema o alguna pregunta, de manera tal que cada uno y cada una de nosotros podamos ir cuestionando con nuestra propia manera de pensar lo que el filósofo nos propone. En la introducción, Nagel se preocupa de decirnos que todas las personas podemos filosofar. Todas tenemos esa capacidad reflexiva, por lo tanto, no es cosa de ser un especialista o un especialista en filosofía. Todos, todas podemos hacerlo. Y la filosofía se hace practicando, haciéndose preguntas, respondiendo, buscando argumentos, examinando ideas. Esa es la única manera de aprender filosofía. No solamente memorizando, conociendo o leyendo lo que otro u otra filósofa pensó en algún momento de la historia, sino que la filosofía la podemos ir haciendo nosotros y nosotras mismas, y esa es la invitación también de este libro y es la invitación que yo les hago a ustedes como mis estudiantes. En el segundo capítulo, Nagel nos habla del conocimiento. Para Nagel y en general para varios otros y otras filósofas, el conocimiento puede provenir de dos fuentes. Por un lado, los sentidos que tiene el ser humano, a través de los cuales capta las cosas del ambiente. Los sentidos y la experiencia, nos dan una manera de conocer. La otra manera de conocer sería nuestro propio pensamiento, nuestra propia razón, que nos hace entender las cosas que nos van sucediendo y las cosas que vamos observando. En el tercer capítulo de este libro, Nagel nos pregunta, ¿cómo podemos saber lo que ocurre en otra mente? ¿Cómo podemos saber directamente lo que piensa otra persona? Bastante difícil, bastante difícil. ¿Qué es lo que vemos nosotros de otras personas? Sus manifestaciones. Tal como está ahí en nuestra diapositiva, una cosa es la apariencia y lo otro es lo que la persona o la situación realmente es. El cuarto problema de este libro, el cuarto capítulo, habla de la relación entre la mente y el cuerpo, o entre la mente y el cerebro. Entendiendo por mente la parte psicológica y entendiendo el cerebro desde el punto de vista biológico. ¿En qué minuto o en qué parte o cómo es ese vínculo? Algo nos dice la biología, algunas respuestas tenemos nosotros respecto a eso, y en el caso particular de la imagen que tenemos aquí, tenemos una mujer que por lo visto se siente bien, de alguna manera lo que ha ocurrido con su cuerpo, que es el ejercicio físico, ¿no es cierto?, le ha provocado una sensación de bienestar emocional o mental. En el capítulo número 5 tenemos lo que significa la importancia del lenguaje y el significado de las palabras. Este filósofo nos dice cuál es la manera en que se asigna significado a las palabras. El significado de las palabras no tiene relación con el objeto en sí, no tiene relación con el objeto físico, con su forma, con su apariencia. De alguna manera el significado es una especie de conceptualización universal, que cualquier persona en cualquier lengua puede hablar de lo mismo cuando nos referimos a un mismo objeto, palabra o situación. En el capítulo 6, un gran tema de la filosofía, la libertad. Cuando hay libre albedrío, por lo menos hay dos caminos, dos situaciones, dos vías ante las cuales nosotros podemos elegir. En el caso del libre albedrío, nos dice este filósofo que nosotros nos pongamos en el caso de pensar si hay libertad o hay determinismo,
O sea, ¿de verdad somos absolutamente libres o hay algunas situaciones que determinan o condicionan lo que nosotros y nosotras vamos haciendo? Eso es importante reflexionar. En el capítulo 7 trata del bien y del mal, las cosas buenas y las cosas malas. De dónde surgen, cuál es su origen, cómo las podemos nosotros definir o conceptualizar. Este es un tema que tiene mucho que ver con la acción humana, con el comportamiento. Dice este filósofo, tiene que ver con la moralidad, o sea, nuestra capacidad de diferenciar lo que es bueno, lo que es malo, y nuestra capacidad también de actuar bien o de actuar mal. Dice aquí en este fragmento que yo escogí del capítulo del filósofo, que hay leyes que no necesariamente por ser leyes son buenas, porque hay leyes que a veces provocan alguna injusticia o provocan algo malo. Relacionado con lo anterior, en el 8º capítulo de este libro, el filósofo habla acerca de la justicia y lo plantea desde el punto de vista práctico de las desigualdades que existen en el mundo. Nos hace pensar en que hay desigualdades que las personas las provocan a propósito, son injusticias como por ejemplo la discriminación o el racismo, pero él cree que también hay otras desigualdades que no tienen una razón detrás, no están relacionadas con un antecedente que las provoque. Eso dice él, yo se los dejo a la libertad de ustedes como lo puedan entender, en el sentido de que siempre hay una razón para algo. Sí me parece interesante la postura de este filósofo respecto a responsabilizar a veces o responsabilizar en general a los gobiernos de las desigualdades e injusticias que existen en un país. El gobierno debería preocuparse, el Estado debería preocuparse del bien común y muchas veces nosotros vemos que no lo hace. Baste pensar en la situación de pandemia y de crisis que estamos viviendo, donde nuestro gobierno no ha tomado las decisiones oportunas y donde hay mucha gente contagiada y donde ya están colapsados los hospitales. O sea, no es necesario ir tan lejos para entender lo que significan las desigualdades. Aquí hay una diapositiva que nos muestra algunos ejemplos de la desigualdad que existe en Chile. Por ejemplo, el tema de la educación, lo caro que cuesta estudiar, el lucro en la educación podemos mencionar. También tenemos el caso de los sueldos mínimos, que no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de las personas, ni de una persona, menos de una familia. El tema del agua, que el agua está privatizada, que el agua se la llevan las grandes empresas y no hay agua para las siembras, por ejemplo. El tema de la violencia hacia la mujer. Y finalmente, algunas líneas del educador popular y pedagogo brasileño Paulo Freire, donde nos dice que la educación tiene mucho que ver con esto de no poder salir de la situación de desigualdad en la cual uno está. O sea, los poderosos nunca van a permitir que la educación eduque a la gente para la liberación. Y eso es sumamente importante. El 9º tema que nosotros vamos a ver en este libro y que yo los invito a leer también, tiene que ver con la muerte. Una de las pocas cosas ciertas en la vida y segura es que alguna vez nos vamos a morir. La diferencia está en las reflexiones que podemos hacer al respecto y las diferencias están en la pregunta que nos podemos hacer de qué hay después de la muerte. ¿Hay otra vida? ¿No hay nada? ¿Hay algo? ¿Qué? A veces las personas relacionan el tema de la muerte con las religiones que existen en el mundo. Muchas de las religiones indican que después de esta vida habría otra. Pero ¿qué pasa con las personas que no son religiosas, que no son creyentes? Finalmente, en el capítulo 10, una de las preguntas trascendentales de la filosofía, que es el sentido de la vida. ¿Cuál es la importancia de la vida? ¿Para qué venimos al mundo? Abajo están las preguntas. ¿Para qué vivir? ¿Quién soy? ¿A dónde voy o de dónde vengo? Esas respuestas son respuestas personales, son respuestas que nosotras tenemos que ir construyendo. La filosofía nos abre el espacio, la filosofía nos muestra las preguntas, pero las respuestas, si es que las hay, son solo nuestras. Nos vemos.